¿Cómo están, queridos hermanos? Eh, Gerardo Méndez es mi nombre. Pues he querido hacer este corto video, que no va a ser muy largo, pero sí de mucho fruto espiritual, especialmente para las personas, los cristianos que aman la palabra de Dios, la Biblia. Entonces este video lo quiero tomar del libro del Apocalipsis, del capítulo 13, especialmente del versículo 16 y 17 y 18. Es un versículo, el capítulo completo, pero ese versículo 16, 17 y 18, que creo que desde cuando el discípulo amado de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor de señores, cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis en la isla de Patmos, llevado allá por la palabra, sería entre los años 90 al año 100 después de Jesucristo. Juan fue, creo, el último discípulo que murió. Entonces, desde cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, hace, digámoslo así, unos 1900 años, unos 19 siglos, muchos teólogos y no teólogos, personas que quieren saber, que aman el Evangelio de Jesucristo y han querido saber el significado de estos tres versículos. Como decimos por ahí, se han roto el cerebro queriendo saber el significado de estos tres versículos, que ya los voy a leer a continuación. Entonces es un gran misterio saber el significado. Es como un rompecabezas. Entonces Dios en su infinita misericordia me ha hecho digno de poder saber el significado de estos tres versículos. Entonces yo no quiero quedarme para mí solo, el que Dios me hubiera hecho digno de saber el entendimiento de esos grandes versículos, sino que yo quiero compartirlo, ojalá con muchas personas, para estar preparados espiritualmente para los tiempos que se nos acercan. Que lo más posible es que esta generación nos toque vivir esos tiempos difíciles de la gran tribulación. Entonces a continuación voy a leer los tres versículos y a explicarles lo que quiere decir los tres versículos. Tengo una Biblia grande, es mi Biblia que me ha acompañado muchos años. Ya está viejita, pero es la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice, versículo 16: a este fin hará que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca o sello en su mano derecha o en sus frentes. Versículo 17: y que ninguno pueda comprar o vender sino aquel que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18: aquí está el saber, quien tiene pues inteligencia, calcule el número de la bestia, porque su número es el que forman las letras del nombre de un hombre, y el número de la bestia es 666, o sea, 666.
Entonces, yo siempre que leía estos versículos, yo le pedía a mi Dios que me diera entendimiento para saber cuál sería el significado tan grande de la marca, de la bestia, de la cifra del anticristo, que la bestia es el anticristo que va a venir haciéndose pasar por Jesucristo y imitando al rey Salomón, que fue el rey más poderoso de Israel, el rey Salomón. Entonces yo le pedía a mi Dios siempre que me diera esa inteligencia, esa sabiduría para entenderlo y poderlo compartir, si llegara yo a tener la dicha de saber el significado, poderlo compartir con otras personas. Entonces yo, como dice Santiago, el libro de Santiago en el capítulo 1, versículos por ahí en 5, 6, 7, que el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios, y Dios no le niega la sabiduría a nadie. Entonces yo siempre le pedí a mi Dios que me diera entendimiento, sabiduría, para entender este grande misterio de estos 3 versículos. Y Dios, en medio de su misericordia, me dio a conocer el saber, el significado. Después podría en otro video de pronto decirles cómo fue para yo haber sabido el significado del 666, el 666, el número de la bestia. Porque sí, la verdad es que es un gran misterio, no es fácil saberlo, porque hay que hacer una operación matemática, que ya les voy a decir qué se necesita para hacer esa operación matemática. Se necesita el alfabeto inglés de Norteamérica, de Estados Unidos, el alfabeto inglés. No se puede con el español. Ya más adelante les digo por qué no se puede con el alfabeto español. Que el alfabeto inglés de Estados Unidos tiene 26 letras, 21 consonantes y 5 vocales. Y nuestro idioma español tiene 3 letras más. Entonces por eso no se puede con el abecedario español, sino solamente con el abecedario inglés de Norteamérica, de Estados Unidos. Necesito también, en segundo lugar, trabajar los números múltiplos, porque si no se trabajan los números múltiplos, no se podría sacar el significado. Y en tercer lugar, necesito usar la numerología. La numerología es la ciencia que estudia la combinación de letras con números, para poder leer palabras por medio de los números. Esa es la numerología. Entonces, por medio de la numerología se pueden saber muchos secretos de algo que ha sucedido o va a suceder, porque simplemente de otra forma no se puede, sino solo por medio de la numerología. Por ejemplo, la numerología es que a la letra A, que es la primera del abecedario, se le coloca el número 1, a la B el número 2, así, y a la C el número 3, así hasta llegar a la Z. Entonces, para poder leer palabras por medio de la numerología es con números. Bueno, entonces voy a empezar a discernir un poquito más lo que dice los 3 versículos para saber exactamente cuál es el número de la bestia o la cifra de la bestia. Nuevamente dice así, capítulo 13, Apocalipsis, versículos 16, 17 y 18. A este fin hará que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca o sello en su mano derecha o en sus frentes. Entonces acá decimos, ¿por qué en la frente? Porque hay personas que nacen sin manos o en un accidente pierden las manos. Entonces, como es obligación para todos, entonces le colocan el chip. Eso es un chip. Se lo colocan en la frente a los que no tengan manos o a voluntad propia, el que quiera, creo.
Entonces habla de una marca. Tengan una marca o sello. Entonces ahí nosotros nos podemos poner a empezar podemos empezar a pensar, es una marca, es un sello. Y una marca o un sello consta de números y de letras. Y ya miramos por qué. Bueno, el versículo 27. Y que ninguno pueda comprar o vender sino aquel que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre. El número es el 666, es el número, ¿no?, de la bestia, la marca. Lo que tenemos que saber es ese número 666, a quién le pertenece, es el trabajo que necesitamos hacer por medio de lo que les hablé, el alfabeto inglés, de trabajar los números múltiplos y de la numerología griega. Podemos saber el número 666, a qué le pertenece. Versículo 17, y que ninguno pueda comprar o vender. Como quien dice, es para obligar el anticristo, es para obligarnos a todos a que el fin de él es que nosotros los que creemos en el Dios verdadero, en Dios Padre y en Jesucristo nuestro Señor, sacarnos de esa fe para que empecemos a creer que Él es Dios, el anticristo. Por eso dice anticristo, que viene antes de Cristo. Entonces ese es el fin de él, es obligarnos. ¿Y cómo nos va a obligar? Por medio de esa marca. Bueno, venga a ver. Sino aquel que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre. Nosotros todos tenemos un número, una identidad, ¿cierto? Nosotros todos los hombres tenemos una identidad, y una identidad consta de números y de letras. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, nuestra identidad era el registro civil. Después, ya cuando adolescentes, nuestra identidad fue la tarjeta, o es la tarjeta. Y después de los 18 años, ya cuando mayores de edad, nuestra identidad es la cédula, ¿cierto? Y entonces la cédula consta de unos números y de unas letras. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Gerardo Méndez y el número de mi cédula es 4.116.000, etc. Entonces una identidad consta una identidad consta de números y letras. Entonces acá claramente vemos que el número de la bestia es el 666, es una identidad. Entonces lo que tenemos que sacar es ese 666, a qué pertenece, para saber cuál es el número de la bestia, que lo podemos con seguridad sacar ahorita por medio de la operación matemática. Entonces hoy en día todo en el comercio, en todo es movido por medio de la tecnología, ¿cierto? Por ejemplo, en un supermercado, en un almacén, todos los productos están grabados con el código de barras. Y ahí fue donde nosotros decimos que dice que el que no tenga la marca en la mano o en la frente no podrá comprar ni vender. Entonces ahí nos están haciendo como un objeto que tenemos que estar marcados, digámoslo así, como el número del código de barras en un producto, que va uno a un almacén y en la caja para ir a pagar pasan ese producto que tiene un código de barras y lo pasan por frente de un computador y pita, porque ya está con la identificación ese producto y el computador lee ese código de barras. Entonces yo mirando, un código de barras consta de unas rayas, poco de rayas en sentido vertical, de a 6 rayas cada
cuadrito. Y más abajito hay 2 hileras de números de 6 números cada serie. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, pues este va a ser el computador, porque el computador es el que lee el código de barras. Y fui pensando en el computador. Entonces me quedo pensando mucho del computador, que podría ser la marca de la bestia, y que al computador le pertenece el 666. Bueno, entonces seguimos con el versículo 18. Aquí está el saber. Quien tiene pues inteligencia, calcule el número de la bestia. Yo no es que me crea una persona inteligente, nunca. Yo me considero igual que otras, o en mucho hasta menos de inteligentes que otras. Solo que Dios ha hecho su voluntad para que yo supiera cuál es el número de la bestia. Porque sus números es aquel que forman las letras del nombre de un nombre. Las letras de un nombre, o sea, como yo digo que es una identidad, algo que nos identifica, como la cédula, el registro civil, la tarjeta, que consta de números, el número de la cédula, y de letras, mi nombre, en mi caso. Por eso es que es necesario la numerología para poder saber cuál es el número que el 666 le pertenece al computador, que yo digo que es el computador. Y con seguridad se los voy a comprobar. Bueno, entonces, ¿qué otra cosita les pudiera decir antes de hacer la operación matemática? En el Antiguo Testamento está en la Biblia el 666, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 9 de Segunda de Crónicas, en el versículo 13 habla del rey Salomón. Y dice que al rey Salomón anualmente le llegaban 666 talentos de oro, creo que talentos. Y el rey Salomón fue el rey más poderoso de los reyes de Israel, y el que más tuvo sabiduría que Dios le dio. Entonces es muy como simbólico de lo que va a ser el anticristo, el presidente, el rey más poderoso del mundo, que va a regir las naciones, y el más rico, y es muy inteligente, porque se le da mucho a ser astuto e inteligente para poder hacer lo que va a hacer. Y esa inteligencia y ese poder no viene de Dios, sino lo contrario, del enemigo, del maligno, malvado. Bueno, queridos hermanos, entonces voy a hacer la operación matemática para que ustedes también allá en su casa, o donde estén los que vean este video, van a aprender, a partir de cuando vean este video, van a saber cuál es el número de la bestia por medio de esta operación que yo voy a hacer. Y todo el que vea este video aprende inmediatamente, porque no es difícil. El difícil era para saber cuál era la forma de saber. Entonces yo pongo mi Biblia por un momento por acá. Perdónenme, por favor. Bueno, entonces voy a hacer la operación matemática, como les dije. Tengo el número 666, y tengo ahí el alfabeto americano, norteamericano de Estados Unidos, que tiene 26 letras, 21 consonantes y 5 vocales, y el abecedario español tiene 3 letras más, que es la L, la ñ y la R, de demás al alfabeto norteamericano. Entonces, ¿por qué tiene que ser el alfabeto norteamericano? Les voy a explicar. Porque la computadora primera que la hicieron en el estado de Pensilvania, en la Universidad de Moore. Hicieron la computadora primera.
que eso era como una casa de 2 pisos o 3 pisos, quizás un edificio, era esa computadora que hasta le pusieron el nombre La Bestia. Entonces por eso no podemos usar el alfabeto español, tiene que ser el norteamericano, porque allá fue donde hicieron la computadora, la primera computadora en el estado de Pensilvania. Entonces, ya teniendo el alfabeto norteamericano en inglés, vamos a trabajar los números múltiplos. ¿Se acuerdan que nosotros desde la escuela los profesores nos enseñaban sobre los números múltiplos? Que el número múltiplo, los números múltiplos del 2 son 2, 4, 6, 8, 10, de 2 en 2. Los números múltiplos del 3 es 3, 6, 9, 12, 15. Entonces cuando yo pensé que el múltiplo del número 6, yo dije 6, 12, 18, 3, 6, ¿cierto? Entonces, y viendo el código de barras de un producto, que son rayas, hileras de rayas de 6 rayas, y debajito tiene 2 series de 6 números cada uno, yo dije el computador, y ese código de barras lo pasan al computador en la caja y pita el computador o lo que sea, porque lee ese código. Entonces yo dije el computador, cada vez más me iba afianzando que era el computador. Entonces, listo, vamos a... Entonces sería usar el número 6 con los números múltiplos del 6. Entonces, como quien dice, a la A le pongo el 6. Pónganme las gafas. A la A le pondría el 6. Ustedes lo pueden hacer allá también en sus casas o donde estén. A la A le pongo el 6. A la B le pongo el 12. A la B le pongo el 12. A la C el 18. Va subiendo de 6 en 6 porque son los números múltiplos del 6, ¿cierto? Entonces voy a terminar hasta que llegue a la Z. A la E 24. A la E 30. A la F 36, a la G 42, a la H 48. Voy verificando acá en uno que ya lo tengo, para que no me vaya a equivocar de pronto sumando. De pronto me puedo equivocar, entonces más tiempo voy a gastar explicándoles. Bueno, voy en la H el 48. Sería a la I el 54, a la J el 60, a la K el 66. A ver, vamos a comprobar si a la K es el 66 de verdad. Sí, ahí va, muy bien. A la L el 72, a la M el 78, a la N 78, 84 a la N. A la O el 90. No hay ñ porque el abecedario norteamericano no tiene la ñ, ni la L ni la R. A la P el 96. A la Q el 102. 102 a la Q. Voy a confirmar, sí, está bien. A la R el 108. A la S el 114. A la S el 114, sí. A la T el 120. A la U el 126. A la B el 132. A la V 132. Vamos a ver cómo voy. Sí, voy bien. A la W el 138. 138. A la X el 144. 144. A la Y sería el 150.
A la Y sería el 150 y a la Z el 156. 156. Acá vea, acá lo había hecho, era por no ir a errar en la suma. Bueno, entonces esos son los números múltiplos. Y así se trabaja la numerología, vea, a la A el 6, a la B el 12, a la C el 18, va subiendo de 6 en 6. Ahí es donde yo me fijé que el código de barras, porque tenía que tener dos partes de 6 números cada uno con las rayitas. Y el computador es el que lee el código de barras. Bueno, entonces ya teniendo este trabajo del abecedario inglés, entonces, y ya tiene los números múltiplos del 6, ahora entonces vamos a escribir la palabra computador en inglés, en sentido vertical también. Computer. Computer con la I, pero se escribe computer con la U. Yo no es que sepa inglés, sino solamente fue por el trabajo que Dios me permitió aprenderlo. Computer. Entonces lo que sigue es para saber que el computador es a quien le pertenece el 666, el número de la bestia. Vamos a hacer la suma ahora. Entonces, como a la C le pertenece el 18, vean, a la C le pertenece el 18, que la C es la primera letra del computador. Entonces a la C le pertenece el 18 y así vamos a sumar hasta la última letra del computador de acuerdo al número que le pertenezca a cada letra. C 18. A la O le pertenece el 90. A la O le pertenece el 90. A la M le pertenece el 78. El 78 le pertenece a la M. 78. A la P le pertenece el 96. 96. A la U le pertenece el 126. 126. A la T le pertenece el 120. Y a la E le pertenece el 30. A la E le pertenece el 30. Y a la Y, no, perdón, a la R, computer, la última es la R, que la hice un poquito mal y me parece a una Y, pero es la R minúscula. A la R le pertenece el 108. 108 a la R. Vea, así queda entonces la palabra computador en inglés y con su número que corresponde a cada letra del trabajo anterior que hice de la numerología con el alfabeto inglés usando los números múltiplos del 6. Entonces ahí sumamos esa lista de números que le pertenecen al computador y nos va a dar 666 exactamente. Entonces yo pensando esto es algo que nos enseña de la sabiduría de Dios, la infinita sabiduría de Dios que tiene, porque si hace 1900 años Juan escribió el libro del Apocalipsis y el computador se hizo en Estados Unidos entre los años 1943 a los años 1945, se hizo el computador, la primera computadora, y Dios ya sabía el nombre que le iban a colocar a la computadora para poder Dios darnos este trabajo. Entonces la infinita sabiduría de Dios no tiene límite.
Por eso nosotros debemos alabar y glorificar el santo nombre de Dios por su infinita sabiduría que tiene. Si la palabra computador en inglés hubiera tenido una letra más o una letra menos, no hubiera coincidido con el 666, o que la U no hubiera sido U cómpute, sino cómpite como se lee, la I ya hubiera cambiado el total, porque ya la I tiene otro número que le corresponde en la numerología. Entonces esto es una sabiduría muy infinita de Dios. Entonces yo quiero que vea este video, haga la operación matemática así como se las enseñé, y vea la importancia que tiene de saber cuál es la marca de la bestia. Entonces la marca de la bestia del anticristo, la cifra del anticristo, Dios ya nos dio el 66. Lo que nosotros teníamos que buscar era ese 666, a quién le pertenece, porque es una identidad, ¿cierto? Entonces, queridos hermanos, si le ven importante este video espiritualmente, nos dé un buen fruto para nosotros estar preparados para si nos toca vivir el tiempo, que lo más posible es que sí, ¿cierto? Entonces estemos preparados ya para saber que nosotros, el anticristo, el falso profeta que se une al anticristo es el que nos obliga a ser marcados para no poder comprar ni vender nada, como si fuéramos un objeto en un supermercado marcado con el código de barras. Eso es lo que el anticristo quiere hacer para nosotros, con nosotros, para obligarnos a adorarlo a él, que él es un hijo del Satanás. En pocas palabras, es un hijo de Satanás. Jesucristo vino enviado de Dios Padre, él viene enviado de Satanás a querer robarle las almas a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, cada día más prepararnos por medio de la palabra de Dios, de la oración, de nuestros hechos, de nuestro ejemplo de vivir, y así podremos estar preparados para estos tiempos que se nos pueden avecinar. Si Dios lo permite, en otro video les hablo de lo que va a ser el anticristo, así basado en la palabra de Dios y en los acontecimientos que estamos viendo, cómo va a ser y si ya está cerca, o lo que yo pueda, con mucho gusto les comparto. Entonces, que Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos, y muchas felicidades.